Hola niños y niñas del octavo año básico, esperando que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a trabajar con una epopeya llamada La Odisea, que es de Homero. Entonces, hay que tener súper claro que este tipo de texto predomina un personaje que es un héroe, se cuenta una hazaña, generalmente como narrador omnisciente, y es súper importante que pongan atención al contexto histórico de esta narración. Así que atentos. Ya chicos, esta historia parte con que Odiseo, el que está a este lado, va a tierra de los cíclopes, pero él no va solo, va con sus hombres a esta tierra. Y cuando llegan se dan cuenta que la tierra del cíclope es una tierra que está provista de muchos alimentos, de rebaños, de leche, de quesos. Entonces los hombres, que eran un poco más cobardes, querían tomar estas cosas e irse rápidamente. Pero Odiseo, que ya sabemos que en el género épico los protagonistas tienen una característica hidalga, valiente, arriesgada, ya al límite de la muerte, él se quiso quedar. Entonces, en ese momento que se quedó con todos sus hombres y se enfrentó al cíclope, se murieron de miedo absolutamente, porque el cíclope era enorme y tenía este ojo característico. Entonces, en primera instancia, el cíclope no fue agresivo, sino que conversaron solamente y Odiseo le contó que él y sus hombres eran aqueos y venían extraviados desde Troya. ¿Y por qué se habían extraviado? Porque Zeus envió un diluvio para enfrentar a Odiseo. Y por supuesto que fue a manos de Poseidón. Entonces este diluvio hizo que ellos se perdieran y tuvieran que encallar en una tierra, y desde esta tierra ellos veían este lugar de los cíclopes. Entonces a Odiseo no se le ocurrió nada mejor que, como la cosa estaba un poco tranquila con el cíclope, de pedirle ayuda. ¿Y qué fue lo que le pidió? Le pidió los dones de la hospitalidad. Pero el cíclope, que por muy relajado que estuviera, era un cíclope igual, se negó por temor a Zeus, ya que sabía que Zeus no se llevaba bien con Odiseo. Dijo, capaz que a mí también me mande alguna cosa que me haga la vida un poco más compleja, como a ti te mandó el diluvio. Y en ese momento el cíclope seguía relajado, pero le pregunta a Odiseo dónde estaba su embarcación. Pero en ese momento Odiseo es un poco astuto y le miente. Y le dice que la embarcación se destruyó. Y cuando el cíclope le pregunta el nombre, Odiseo no dice que se llama Odiseo, sino que le dice que se llama Nadie. ¿Por qué quería ocultar su identidad? Eso es lo que ustedes deben inferir en esta historia. Pero el cíclope no era tonto y se da cuenta que él está mintiendo no con lo del nombre, sino que él está mintiendo con lo de la embarcación. Entonces se enfurece y pone una piedra en una especie de gruta, me imagino yo que estaba en esta historia. Entonces deja a los hombres encerrados. Él tiene mucha fuerza, o sea, aunque hubieran tomado todos los hombres de Odiseo, tratar de sacar esa piedra hubiera sido imposible. Él la toma, la deja ahí y comienza a comerse los hombres de Odiseo. Se come 2 al desayuno, se come 2 al almuerzo, se come 2 a la cena. Ya está enfurecido totalmente. Y Odiseo quiere generar un plan para poder atacar al cíclope. Pero este plan tiene que ser muy bien pensado, porque no es tan fácil atacarlo si él era tremendo. Entonces él piensa que lo puede atacar desde alguna manera, pero no se le ocurre cómo. Tiene que pensar muy bien con todos los hombres. Entonces el gran plan, esta gran hazaña que genera Odiseo, es que él vio una clava de olivo, como una rama, por así decirlo, y motivó a este grupo de hombres para levantarla y clavarla en el ojo del cíclope. Entonces, ¿qué hicieron? Le prendieron fuego a esta punta, cosa de que el poder tomar esta arma que habían construido y llevarla a este ojo. Pero, ¿cómo iban a hacer eso?
Entonces en ese momento a Odiseo se le ocurrió emborrachar al cíclope. Y así iba a ser mucho más fácil tomar esta arma y apuñalarlo. Entonces el plan le salió perfecto. El cíclope cayó emborrachado y Odiseo puso su plan en marcha y le enterró esta estaca ardiendo. En ese momento el cíclope pide ayuda y le pide ayuda a sus otros compañeros cíclopes que estaban en esta tierra y grita desesperado. Entonces llegan todos estos hombres afuera de esta gruta y le preguntan qué es lo que le pasa. Y él dice que nadie, porque como Odiseo le había dicho que él se llamaba Nadie, que nadie lo había atacado. Entonces con ese juego de palabras los otros cíclopes dicen, perfecto, como nadie lo ha atacado, nosotros nos vamos. Entonces en ese momento Odiseo gana esta batalla con sus hombres y pudo salir, ya que tomó a cada una de las ovejas y hizo que sus hombres se abrazaran a ellas. Entonces cuando estas ovejas pasaban por al lado del cíclope, el cíclope estiraba su mano y se daban cuenta que eran las ovejas. Como no podía ver, no se daba cuenta que los hombres iban debajo de ellas, abrazados como si fueran un koala. Y en ese momento los hombres volvieron a la embarcación, se encontraron con los otros hombres que habían llegado y se fueron en esta nave. Y desde la nave, Odiseo le da unas palabras a este cíclope. Y de eso se trata esta historia. Espero que esta narración te haya ayudado para comprender un poco más de esta hazaña. Ahora vamos a la guía para ver qué es lo que hay que realizar esta semana. Ya chicos, entonces al descargar su material se van a dar cuenta que yo les dije aquí el título de la Odisea de Homero, que es de la página 190 a la 200. Aquí les dejé una imagen del cíclope y atención, ya que van a tener 2 semanas de plazo para realizar estas actividades, entregándolas el día jueves 19 de noviembre. ¿Ya? ¿Por qué 2 semanas? Porque esta epopeya es un poco compleja de entender, entonces no la puedo cortar en 2 partes porque si no sería un poco extraño de explicar. Entonces por eso prefiero dejarle 2 semanas para que podamos trabajar en ella y cualquiera se puede conectar el día miércoles a las 5 de la tarde si es que tiene dudas. Me tiene que avisar solamente, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué desafío enfrenta Odiseo y cómo lo resuelve? ¿Cómo lo resuelve? Entonces aquí se espera que ustedes comenten el desafío de Odiseo de salir con vida de esta cueva, la cueva del cíclope que se llamaba Polífemo. Pero no solamente de salir solo él. ¿A quién más tenía que sacar? La idea era que no mataran más a sus hombres, ¿cierto? Y ¿cuál es la estrategia que utiliza para poder resolver este conflicto? Él tiene ahí muchos vinos, ¿cierto? Entonces, ¿a través de qué cosas puede él escapar? Y cómo utiliza también a estas ovejas para poder resolver el conflicto. Luego, en la pregunta 2, dice, ¿qué características destacan en Odiseo? Elige 2 de estos adjetivos para describirlo. Inteligente, líder, arriesgado, vanidoso, fuerte. Entonces ustedes van a explicar cómo era Odiseo y van a tomar alguna de estas características, pero no solamente diciendo Odiseo es inteligente y líder, sino que tienen que explicar a lo mejor cositas del texto para que quede un poquito más claro. Luego, en la número 3, dice, ¿cómo es el cíclope Polífemo? Era grande, era pequeño, era bondadoso, era malo, era temible. ¿Cómo era? Entonces ustedes van a reconocer 3 características que se mencionan o que se hayan inferido del texto. Ya aquí en el comienzo, cuando se enfrenta a Odiseo, él le explica que si esta persona es gigante, si es sociable, si es solitaria, él explica todas esas cosas. Entonces, vamos al texto. Luego en la 4 dice, considerando las características de Odiseo, ¿qué crees que lo motiva a ir a la isla de los cíclopes? Recordemos que Odiseo estaba en una tierra donde podía ver el cíclope y algo se interesó Odiseo porque lo vio desde lejos, sabía que era peligroso, pero algo tenía el cíclope en sus tierras que a Odiseo le interesó. Y de hecho los hombres, cuando llegaron a las tierras, querían arrasar con esas cosas e irse como cobardes, es decir, robar. Pero Odiseo
quiso mantenerse ahí porque él quería contar esta hazaña, contar que él pudo liberarse de este cíclope. Luego, en la número 5, dice, ¿por qué crees que cuando se va de la isla, Odiseo le dice al cíclope su verdadero nombre? Fundamenta tus ideas. Acá recordemos, chicos, que en un comienzo él le dice que se llama Nadie. Entonces, eso lo ocupa como una estrategia. Pero cuando se va de la isla le dice su verdadero nombre. ¿Qué se refleja ahí en la personalidad de Odiseo? Que es un hombre cobarde, que es un hombre arrogante, que es un hombre temeroso, orgulloso. ¿Qué es lo que se refleja en la personalidad de este hombre? ¿Y por qué quiere que el cíclope sepa realmente quién es? Luego, en la pregunta 6, dice, explica detalladamente en qué consiste el plan de Odiseo, destacando aspectos positivos y negativos de su hazaña. Luego señala tu opinión sobre la estrategia de Odiseo. Entonces aquí ustedes tienen que explicar primero detalladamente en qué consiste el plan. Aquí podríamos partir como Odiseo le ofrece vino al cíclope para emborracharlo. ¿Y qué le dice del nombre? Luego, después de que el cíclope se bebe todo el vino, ¿qué aprovechan de hacer? Y después el cíclope llama a todos a su tribu, a sus vecinos cíclopes, pero cuando acusa a este hombre, dice que nadie, ya, todo eso usted lo explica, porque ahí dice que explique en qué consiste el plan, luego van a destacar los aspectos positivos y negativos de la hazaña. ¿Qué podríamos sacar de positivo, pero qué también hay de negativo? Pensemos también que por esta hazaña Odiseo perdió muchos hombres que el cíclope se comió. Pero ¿qué sería positivo de esta hazaña? Y luego van a señalar su opinión. Les voy a dejar más espacio para responder esta porque es más profunda esta respuesta. Luego en la pregunta 7 dice, ¿qué actitud mantiene Odiseo cuando se presenta ante el cíclope? Al comienzo. ¿Al comienzo él tenía miedo? ¿O al comienzo él fue orgulloso? ¿Fue tranquilo, manifestó su idea, habló de Dios, de Zeus? ¿Cómo fue ese encuentro? Y luego en la 8, ¿qué características de héroe se infieren de la actitud de Odiseo? Fundamenta con citas del texto. Entonces ya buscamos dentro del texto en qué momento él se siente con características de héroe, que es valiente, arriesgado, que defiende a sus muchachos, etc. ¿Ya, chicos? Entonces, no olvidar que tenemos 2 semanas para trabajar este texto. Entonces, la próxima semana yo no les voy a subir material porque vamos a seguir trabajando con este. Recuerden que los miércoles a las 5 pueden conectarse conmigo si es que tienen alguna duda. Cariños.